Solo una regla: no me traiciones o acabaré contigo. Estas fueron las palabras que en su momento le dijo el Mayo Zambada a quien fue su esposa. Sin embargo, ella no hizo caso y terminó pagando un precio muy caro por su traición. Quédate hasta el final del video y descubre qué fue lo que hizo. El silencio de la celda de Ismael el Mayo Zambada fue interrumpido por el ruido de las rejas cuando uno de los guardias se acercó con paso decidido. Algo en su rostro indicaba que había noticias, pero no eran buenas. Zambada, que había aprendido a leer los gestos y miradas de quienes lo rodeaban, lo supo al instante. El guardia extendió una tableta, una pantalla fría que contenía algo que haría tambalear los cimientos de su mundo. El Mayo, con sus años de experiencia en el mundo del narcotráfico, pensaba haberlo visto todo. Sin embargo, lo que estaba a punto de ver era un golpe que no había previsto. En la pantalla se reproducía un video. Al principio las imágenes eran confusas, oscuras, pero a los pocos segundos la claridad llegó, y con ella, la traición. Ahí, en la intimidad de un cuarto que él no reconocía, estaba su esposa, la mujer que había sido su compañera durante tantos años. Pero no estaba sola. El líder de otro cartel, un hombre con el que él había tenido roces en el pasado, estaba a su lado. La cercanía entre ambos era evidente. Los movimientos, las caricias, todo indicaba que, para Zambada, era la peor de las traiciones. Su esposa le estaba siendo infiel. El video seguía mostrando momentos íntimos entre ambos, grabado con el propósito evidente de ser difundido, de que llegara a sus ojos. Era un golpe calculado, una afrenta que el otro líder del cártel quería asegurarse clavara en lo más profundo de su corazón. No solo se trataba de la infidelidad de su esposa, sino de la intención detrás de este acto. Era una declaración de poder, una humillación pública dirigida directamente hacia él, una ofensa que no se podía ignorar. Mientras veía el video, las emociones comenzaron a agolparse dentro de El Mayo. El desconcierto y la sorpresa iniciales se transformaron rápidamente en furia. Su esposa, la mujer que había compartido su vida con él, que conocía sus secretos, ahora estaba con otro hombre, con un rival. ¿Había sido por venganza? ¿Por aburrimiento? ¿O simplemente porque ya no lo consideraba un hombre capaz de protegerla y mantenerla? La traición quemaba en su pecho. Y a pesar de estar encerrado, con su mundo reducido a esas 4 paredes, sentía como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. El poder que había ejercido durante décadas, la lealtad que había cultivado con tanto esfuerzo, todo parecía desvanecerse en ese instante. A su alrededor, los susurros en la prisión comenzaron a intensificarse. Todos sabían lo que estaba ocurriendo. El video había sido filtrado intencionadamente, con la intención de destruir su reputación, no solo entre sus enemigos, sino también entre sus aliados. En el mundo del narcotráfico, la imagen y el respeto lo eran todo, y este acto de infidelidad pública lo ponía en una posición de vulnerabilidad que jamás había experimentado. La historia de cómo El Mayo conoció a su esposa. En aquel entonces, Zambada no era más que un joven humilde que trabajaba en el campo, ayudando a su familia a sobrevivir en una región donde la pobreza era una constante. Las montañas de Sinaloa, aunque aisladas y apartadas del mundo, escondían una belleza particular, con sus valles cubiertos de neblina por las mañanas y el aire fresco que parecía detener el tiempo. Un día, mientras Zambada y su familia vendían productos del campo en el mercado del pueblo, la vio. Ella estaba acompañada por su madre, comprando frutas y verduras. A simple vista era solo otra muchacha del pueblo, pero para Zambada hubo algo en ella que lo cautivó al instante. Su sonrisa tímida, sus ojos oscuros y su manera de caminar lo dejaron inmóvil por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. A partir de ese día, Ismael comenzó a buscar cualquier excusa para ir al mercado, con la esperanza de cruzarse con ella. No fue fácil, pues ella era reservada y siempre estaba acompañada de su madre o su hermano mayor. Pero Zambada, decidido, comenzó a buscar maneras de acercarse. Finalmente, un día, mientras ella caminaba sola por el pueblo,
Él la interceptó con nerviosismo en el cuerpo, pero con una determinación que no había sentido antes. «Hola», le dijo con una sonrisa nerviosa. «Te he visto en el mercado, me llamo Ismael». Ella lo miró sorprendida, pero luego sonrió tímidamente. Se llamaba María. A partir de ese momento, comenzaron a hablar cada vez que se cruzaban. Al principio eran encuentros breves, llenos de risas tímidas y palabras torpes, pero con el tiempo esas conversaciones se fueron alargando, y Zambada descubrió en ella una calidez y bondad que lo atrajo aún más. A María le gustaba escuchar las historias de Ismael sobre las montañas y su vida trabajando en el campo, y él por su parte se deleitaba en cada detalle que ella le contaba sobre su familia y sus sueños. Sus encuentros se convirtieron en algo habitual, y poco a poco el cariño entre ellos fue creciendo. No pasó mucho tiempo antes de que Zambada, sin apenas darse cuenta, estuviera profundamente enamorado. María también sentía lo mismo, y ambos comenzaron a imaginar un futuro juntos. Un futuro que, en ese momento, parecía simple: formar una familia en el mismo pueblo donde se conocieron, trabajar duro y vivir una vida tranquila. Sin embargo, la realidad del mundo en el que vivían era más complicada. A medida que Zambada fue creciendo, también lo hicieron sus ambiciones. Las dificultades económicas y las oportunidades limitadas lo llevaron a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Fue entonces cuando empezó a involucrarse en el negocio del narcotráfico, un camino que inicialmente vio como una forma rápida de salir de la pobreza, pero que pronto se convirtió en algo mucho más grande y peligroso. María, aunque preocupada por el rumbo que tomaba la vida de Ismael, decidió quedarse a su lado. Sabía que el amor que compartían era fuerte y creía en el hombre que había conocido, aquel joven humilde que soñaba con una vida mejor. A pesar de los riesgos, se casaron en una ceremonia sencilla en el pueblo, rodeados de familiares y amigos cercanos. La vida juntos no fue fácil. Mientras Zambada ascendía en el mundo del narcotráfico, los peligros y la violencia comenzaron a rodearlos. María vivió con el miedo constante de que algo le sucediera a su esposo, o peor aún, que la violencia tocara a su familia. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme a su lado. La lealtad y el amor que había sentido por él desde el primer día no disminuyeron, aunque las circunstancias a su alrededor cambiaran drásticamente. Con el tiempo, Zambada se convirtió en una de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, y su vida cambió por completo. María, aunque nunca estuvo directamente involucrada en los negocios de su esposo, sabía que su mundo estaba lleno de peligros y traiciones. La decisión del Mayo. El Mayo, que siempre había sido un hombre meticuloso, firme, calculador y en control absoluto de sus emociones, ahora parecía distraído. En el ambiente frío y opresivo de la cárcel, los guardias y los prisioneros observaban cómo el narcotraficante más temido del país mostraba un semblante que muchos podrían interpretar como tristeza. Era algo casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero aquellos que sabían leer entre las líneas de su comportamiento notaron la diferencia. El brillo de sus ojos oscuros, esa chispa calculadora que siempre lo acompañaba, parecía apagada. Pasaba más tiempo callado, con la mirada perdida, como si estuviera sumido en sus pensamientos más profundos. Aunque seguía asistiendo a las reuniones con sus abogados y manteniendo el contacto con sus allegados, ya no mostraba el mismo interés. Parecía estar lidiando con algo interno, algo que no había compartido con nadie. El video lo había devastado, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ver a la mujer que había sido su compañera de vida, la madre de sus hijos, en los brazos de otro hombre, y peor aún, de alguien de un cartel rival, fue un golpe directo a su orgullo y a su corazón. No era solo la traición en sí, sino el símbolo que esa infidelidad representaba. Para el Mayo, todo en su vida se regía por la lealtad y la traición, dos conceptos que definían su mundo. Y su esposa, la mujer en quien más confiaba, había quebrado esa lealtad. Durante días, el Mayo intentó ocultar su angustia detrás de su habitual fachada impenetrable, pero el dolor estaba ahí, latente, erosionando su calma. A pesar de su intento por mantenerse imperturbable, sus pensamientos eran un caos constante. El hombre que siempre había sabido qué hacer,
ahora estaba atrapado en una tormenta emocional de la que no veía escapatoria fácil. No fue hasta una noche silenciosa, en la celda de aislamiento, donde lo tenían recluido, que tomó la decisión definitiva. Su rostro, sombrío y sin rastro de emociones, se endureció. La tristeza que lo había perseguido los últimos días fue reemplazada por una determinación fría y despiadada. La traición debía ser castigada, no solo por lo que representaba para él, sino por el mensaje que enviaría a cualquiera que pudiera pensar en traicionarlo de la misma manera. La decisión estaba tomada. Su esposa debía morir. El Mayo, aunque encarcelado, seguía teniendo influencia y contactos fuera. No sería la primera vez que alguien en su situación lograra enviar un mensaje al exterior. A través de los guardias corruptos y su red de fieles seguidores, ideó un plan. Escribió una carta corta, concisa, cargada de instrucciones precisas. El destinatario era uno de sus hombres de confianza, alguien que había trabajado con él desde los primeros días en el negocio y que jamás lo había traicionado. Sabía que este hombre no dudaría en cumplir sus órdenes, sin importar cuán crueles o difíciles fueran. La carta fue enviada de manera furtiva, pasando de mano en mano hasta llegar a su destino. En ella el Mayo no expresó ni una pizca de la tristeza que lo había invadido durante los últimos días. Cada palabra estaba cargada de frialdad, detallando cómo debía proceder su hombre de confianza. Las instrucciones eran claras: encontrar a su esposa, confrontarla por su traición y terminar con su vida de manera rápida pero definitiva. No había lugar para el perdón ni para la compasión. Para el Mayo la lealtad era el cimiento de todo lo que había construido, y ella lo había roto de la manera más vil. No podía permitirse ser visto como débil, y no permitiría que su esposa viviera con la deshonra que había traído sobre su nombre. Este era el precio de la traición en su mundo, y debía ser pagado. El pago de la traición. La decisión ya estaba tomada, y en su mundo, una vez que una orden de esa magnitud se emitía, no había vuelta atrás. Su red de sicarios y contactos sabía lo que debía hacerse, y ninguno de ellos dudaría en cumplir con lo que se les había encomendado, por más brutal que fuese. El encargo llegó a oídos del hombre de confianza del Mayo en menos de lo que se esperaba. Aquel sicario, conocido por su lealtad y eficacia, recibió el mensaje en silencio, con un rostro pétreo que no mostraba sorpresa ni emoción. Sabía que en este negocio los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse, mucho menos cuando la orden provenía directamente de su jefe. La tarea era clara: encontrar a la esposa del Mayo y al hombre con el que lo había traicionado, y asegurarse de que ambos pagaran con sus vidas por la deslealtad. El sicario se puso en marcha rápidamente, utilizando los recursos y contactos a su disposición. Sabía que la mujer había estado ocultándose en una residencia apartada, tal vez pensando que el poder de su esposo no la alcanzaría en su refugio. Quizás había creído que el Mayo, estando en la cárcel, no sería capaz de actuar con la rapidez y brutalidad a la que estaba acostumbrada, pero esa idea no podría haber estado más equivocada. En cuestión de días, los sicarios localizaron el escondite de la mujer. Se encontraba en una propiedad en una zona rural, lejos de la ciudad, rodeada de pocos testigos, un escenario perfecto para lo que estaba por suceder. La vigilancia fue mínima, no hacía falta demasiada precaución, pues el poder del Mayo llegaba a cada rincón, y el miedo que inspiraba evitaba que alguien se atreviera a interferir. El hombre de confianza del Mayo llegó en la madrugada, acompañado de 2 matones más. La casa estaba en silencio cuando entraron. Con movimientos rápidos y precisos, los 3 hombres avanzaron hacia el interior de la vivienda. Sabían que no podían dejar testigos, y su misión era clara: ejecutar a la mujer y al hombre que habían deshonrado al jefe. En una de las habitaciones encontraron a la esposa de El Mayo, dormida, sin la más mínima idea de lo que estaba por suceder. Su tranquilidad contrastaba con el caos que pronto se desataría. Sin dudarlo, el líder del grupo la despertó, sujetándola del brazo con una fuerza que la sacudió del letargo. Su sorpresa se convirtió rápidamente en terror cuando vio las armas en las manos de los sicarios y comprendió que su final había llegado. Las súplicas no sirvieron de nada.
El hombre implacable le dijo en voz baja que pagaría por la traición, que no había perdón en el mundo del Mayo para aquellos que rompían la confianza. Un disparo resonó en la habitación, poniendo fin a la vida de la mujer que alguna vez había sido el centro de la vida de Zambada. No hubo dramatismo ni espectáculo. Fue rápido, limpio, como él había ordenado. El siguiente objetivo fue el hombre con el que ella lo había traicionado. Él no estaba en la casa en ese momento, pero los sicarios sabían exactamente dónde encontrarlo. No tardaron en llegar a su ubicación, un pequeño bar clandestino en los suburbios. El hombre, ajeno a la amenaza de que se cernía sobre él, estaba rodeado de amigos, bebiendo y riendo. Creía que su traición había quedado impune y que Zambada, encerrado en prisión, no tendría la capacidad de alcanzarlo. El grupo de sicarios entró al lugar sin hacer ruido, mezclándose entre los presentes. No hubo advertencias ni confrontaciones. En un movimiento rápido, el hombre de confianza del Mayo sacó su arma y disparó. Los gritos de pánico inundaron el bar mientras el traidor caía al suelo, su vida extinguida en un segundo. Los sicarios se retiraron con la misma rapidez y discreción con la que habían llegado. No había necesidad de prolongar el espectáculo. El trabajo estaba hecho. Los días posteriores. La esposa del Mayo y el hombre que la había acompañado en esa traición estaban muertos. El mensaje no contenía ningún detalle, ningún dato morboso, solo las palabras necesarias que Zambada esperaba. Sin embargo, esas pocas palabras cargaban un peso inmenso. El Mayo tomó la carta y la leyó en silencio, asintiendo levemente mientras sus ojos recorrían el papel. Cuando terminó, dobló la nota con calma, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y se levantó de su litera. No mostró ninguna emoción visible, no hubo rabia ni alivio. A simple vista parecía ser solo otro día en la vida de un capo de su estatura, pero aquellos que lo conocían bien notaron la tensión de sus movimientos, la ligera pausa en sus palabras y la sombra en su mirada. En los días que siguieron, Zambada mantuvo su rutina diaria dentro de la prisión. A pesar de su encarcelamiento, seguía ejerciendo un control férreo sobre sus operaciones. Se reunía con sus abogados, se comunicaba con sus contactos y en apariencia todo continuaba de manera normal. Sin embargo, la tristeza que cargaba era algo que, aunque ocultaba tras su habitual fachada impenetrable, empezaba a filtrarse en pequeños gestos. Durante las visitas de sus hombres más cercanos, sus respuestas eran más cortas, menos detalladas. Su habitual capacidad para prever cada situación y actuar con la cabeza fría parecía tambalearse. La noche, sin embargo, era donde su lucha interna se hacía más evidente. Los silencios dentro de la celda eran más profundos y el insomnio lo atacaba sin piedad. El peso de su decisión lo mantenía despierto, recordándole una y otra vez lo que había ordenado. A pesar de toda su experiencia y frialdad, Zambada era un hombre que a su manera había amado a esa mujer. Ella había sido su compañera durante años, compartiendo los altos y bajos de su vida en el narcotráfico. Recordaba las noches en las que ella lo esperaba, las veces en las que confiaba en ella para compartir sus preocupaciones. Aunque el mundo del narco no permitía el lujo de las debilidades emocionales, Zambada no podía escapar de esa realidad. Había destruido una parte de sí mismo al ordenar su muerte. Durante los días posteriores, también había rumores entre los guardias y otros presos del que el Mayo parecía más distante de lo habitual. Aunque seguía imponiendo respeto y autoridad, su comportamiento dejaba entrever que algo lo perturbaba. Algunos comentaban que era solo cuestión de tiempo antes de que esa tensión estallara, pero sabían que, siendo Zambada, cualquier muestra de debilidad sería fatal para su control sobre el imperio que aún dirigía, incluso desde dentro de las rejas. Por otro lado, la situación con sus hijos y su familia se tensó aún más. Aunque el Mayo intentaba mantener las comunicaciones con ellos, las conversaciones eran más cortas y directas. Sabían lo que había sucedido, y aunque ninguno se atrevía a cuestionarlo, el tema de la traición y la ejecución de su esposa estaba presente en todas sus mentes. No había necesidad de hablarlo, pero todos sabían que la familia Zambada
nunca volvería a ser la misma. Con el paso de los días, el Mayo se dio cuenta de que a pesar del dolor y la confusión interna que sentía, su misión seguía siendo mantener el control sobre su organización. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. A medida que más desafíos surgían en su red de narcotráfico, más problemas debían ser resueltos y más decisiones debían tomarse. La vida del capo seguía avanzando, incluso si en su interior sentía que algo había quedado roto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.